Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Comenzamos de esta manera con una nueva edición de Agenda Abierta y en este primer tramo de nuestro programa nos vamos a dedicar, a abocar al transporte metropolitano y también a la gestión política que viene realizando José Lo Hernández. Hernández, hace ya algún tiempo que no charlábamos. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por la invitación. Estamos igual cada poco tiempo acá. No en el programa. Sí en el formato nota ni que hablar. Muy seguido estamos. Sí, señor, pero acá no. Y Acá acá lo bueno que tiene es que tenemos más tiempo para explayarnos, por así decirlo. Me gusta, ¿no? me gusta. Atrás quedó la pandemia. ¿Cómo fueron esos meses de trabajo en un tema tan sensible como lo fue el transporte, como lo es, de hecho, el transporte en nuestro país? Y fue difícil, ¿no? Nosotros, por ejemplo, personalmente arrancamos a fines de abril 2020 en el Ministerio de Transporte, una experiencia nueva totalmente. Y bueno, imagínate, nos encontramos con un 40% de los servicios de transporte, donde, bueno, los ómnibus vacíos, la situación complicada, no se sabía qué futuro había. Y inmediatamente ahí se vino junio, donde se dio la orden de comenzar las clases y se dio libertad en la situación de que cada instituto de enseñanza, sea un liceo o escuela, podía poner su horario de entrada y salida, y ahí se daba una situación en la cual no viajaba mucha gente en los ómnibus, pero por otro lado, bueno, y había pocos servicios, pero había que condicionar, porque ¿qué pasa? Anteriormente el mismo ómnibus que llevaba a los chiquilines al liceo era el mismo que llevaba a la escuela, pero ya los horarios no coincidían, entonces ahí tuvimos que hacer algo que la verdad me gustó mucho en el sentido que nos reunimos con todas las empresas. Se dejaron de lado aquellas rispideces que se tienen las empresas y hubo un acuerdo entre las empresas para poder llevar el servicio a cabo, lo cual se logró y de a poquito se ha ido incrementando y bueno, hoy estamos casi en la normalidad, ¿no? Me acuerdo que se trabajó mucho en la higiene de los vehículos en aquel entonces, bueno, se solventó además o se subsidió parte de ese funcionamiento de las empresas. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de la manera en la cual se encaró la pandemia a través del transporte público o transporte de pasajeros? Bueno, a nivel de lo que es la parte económica, ni hablar que la situación generó una baja importante, lo cual, como todo comercio o negocio, lo que sea, si no tenés pasajeros, no tenés entrada de dinero, se complicaba. Por parte del Ministerio en su momento, ¿se acordan cuando el ministro Heber en su momento hablaba del subsidio de guerra? Por un lado se hicieron ayudas extras económicas a la empresa para poder solventar los gastos a nivel de lo que sean los servicios, y después se mantuvo lo que fue el subsidio, casi en el 100% de los subsidios que venían ya en base a los kilómetros que se venían realizando, y también se mantuvo el subsidio al boleto estudiantil, algo importante en el sentido que de repente los estudiantes no iban a estudiar, pero por parte del Ministerio se mantuvo por medio de un fictor que venía anteriormente, situación que llevó a que se mantuviera la mayor cantidad de servicios. Si no pasan los ómnibus, la gente no podía trabajar, no podía ir al médico y se paraliza. Lo vemos cuando hay paro de transporte real, sabemos la situación que genera, que no se suspendió el tema de la consulta médica, algunos comercios cerrados porque no tienen para trabajar. Bueno, se trató de mantener en base a eso para que otros podían trabajar, el tema del servicio. Con respecto a la parte sanitaria, ni hablar que fue complicada, se daban ciertas circunstancias que eran difíciles, a veces hasta de ayudar a los mismos pasajeros, ¿no? Porque cuando el tema del tapaboca, por ejemplo, hay que ponerse en el lugar de un chofer en el cual lleva 40, 50 pasajeros y la gente tiene que usar el tapaboca. Y si te sacan el tapaboca, era un chofer solo que todo no podía controlar. El tema de que cerrar las ventanillas, de abrirla. Nosotros personalmente salimos a inspeccionar. Recuerdo un día que ocurrió una situación del cual había que salir a inspeccionar y no había pocos inspectores porque se dio que justo varios inspectores estaban con COVID. Y bueno, nos pusimos el chaleco, tenemos el carnet de controlador y le hablo de 4 o 5 de la mañana, tempranito, algunos lugares donde llegaban algunos reclamos claves, situación que se habían dando, y hasta sábado y domingo salimos personalmente a inspeccionar porque había que estar en el lugar, había que estar a la gente, había que contestar a la gente en el sentido de generar un servicio de control por parte del Ministerio en una situación sanitaria complicada que veníamos, y bueno, por suerte se fue subsanando, ¿no? ¿Cómo respondieron los trabajadores, cómo respondió la empresa y cómo respondió el usuario cuando se les solicitó colaboración? Desde el tapaboca, digamos, a, bueno, recoordinar salidas, horarios, etcétera. En su momento lo que se hizo fue, es difícil estar en todos lados y bueno, voy a hablar lo que son personalmente los servicios metropolitanos que tienen que cargar los suburbanos. Hoy, por ejemplo, andamos en 3.400 servicios, entre salida y llegada del terminal. En su momento, por ejemplo, andábamos en 2.900, 2.800, ahora se ha ido incrementando. Situación que es difícil estar en todos lados y controlar todo.
Y como en todo lado hay buenos y malos, ¿tá? Y hay buenos y malos trabajadores, buenos y malos pasajeros. A veces por culpa de uno pagan el plato al otro y a veces no es así. Lo que se hizo en su momento fue lanzar un número de reclamos por parte del Ministerio a través de WhatsApp, el 092 22 38 90, SRT, Sistema de Reclamo de Transporte. La idea es que la gente no fuera pasando las diferentes situaciones que fueran viendo en el transporte. Situación que nos ayudó mucho porque, como te decía anteriormente, estamos hablando de 2.000, 3.000 y pico de servicios. Es difícil estar en todos lados. Es imposible controlar todos esos servicios. Sin tomar en cuenta los otros servicios a nivel nacional, que estamos hablando de 4.500 o 4.500 y 5.000 si sumamos todo. ¿Y cómo anduvo el sistema de reclamo? ¿La gente respondió, se enganchó con...? Excelente, en el sentido de que la gente tiene un lugar donde descargarse. Muchas veces lo vemos que la gente... existe una situación... ¿Esto sigue funcionando, Hernández? Sigue funcionando. Ahora, pasó la pandemia, pero el sistema... Sigue funcionando, bien. Funciona muy bien. ¿Qué reclama habitualmente la gente? Y ahora, bueno, en base a la situación, algunos que de repente pide algún servicio, que hubo un atraso en el servicio, situaciones de repente de maltrato, se está dando más que nada de eso. Algunos, bueno, a través de eso nosotros vamos monitoreando las diferentes situaciones de necesidades por parte de los pasajeros también. ¿Y qué hace el Ministerio? ¿Qué hace usted cuando recibe un reclamo de estas características? Cuando llegamos reclamo... O sea, ¿qué tratamiento se le da a la denuncia, por así decirlo? La denuncia, en primer momento, realizamos una observación, nos comunicamos con la empresa, y te digo la verdad, ha habido uno, pero no ha habido dos. En el sentido, directamente hablamos con la empresa, tratamos de solucionar la situación, y no ha habido un dos, en tal sentido. No se ha repetido cuando hemos realizado la queja a la empresa o que nos llegó tal denuncia. En base a eso, la idea es mejorando, y realmente ha sido una herramienta fundamental para el Ministerio de Transporte de las Públicas, porque antes no existía tal sistema. Había un sistema a través de mail, o de llamar al Ministerio, o de conocer el teléfono de José Luis Hernández, del Ministro, o del Director Nacional de Transporte, o de quien sea. Entonces ahora hay un método directo, el cual ha ayudado como herramienta para nosotros, para conocer de primera mano por parte de los pasajeros la diferente situación del transporte, y no por parte de la empresa, o a través de las redes sociales, o a través de la prensa, que mucha gente se descargaba ahí sin sentido, porque muchas veces no llegaba al destino. Ahora llega directamente al destino. Hubo acciones concretas que tuvieron a la terminal de Río Branco como escenario. La primera de ellas se da a raíz de un reclamo sindical vinculado a asistencia en materia de salud o sanitaria. Recordemos primero el episodio. Una persona sufre un ataque cardíaco y allí no hay una respuesta inmediata, y los trabajadores de COPSA son los que reclaman mejorar el servicio. ¿Toma nota usted de esa situación y qué logra? Bueno, después que ocurrió ello, nos pidió una reunión el sindicato. El sindicato ya que es la Federación de Suburbanos, no solamente de COPSA, pidiéndole el apoyo por parte del Ministerio para lograr el cometido de que haya una atención en el lugar fija. Hasta ese momento lo que existía, o existe actualmente, estos días ya se va, por suerte, ya a instalar definitivamente, un servicio de emergencia móvil. Cuando ocurría un hecho, se llamaba por parte de lo que era la gente de la terminal, y venía el servicio. ¿Qué pasa? A veces hay confusiones de que cuando es clave roja, cuando no es clave roja, situación que lleva a que pueda demorar más o menos. Estamos hablando de una terminal que tiene pico hasta de 20.000 personas. Una terminal que tiene un promedio de 3.400 servicios diarios entre salida y llegada. Una terminal que maneja allí, se pasan el 70% de los servicios que dependen del Ministerio de Transporte de la Pública. Por lo tanto, el reclamo por parte de los sindicatos, realmente estuvimos muy de acuerdo, fue apoyado por el Ministerio de Transporte de las Públicas. Nosotros personalmente tomamos la rienda del asunto. Se presentaron dos empresas interesadas en instalar una policlínica a las 24 horas allí en la terminal, lo cual la terminal la concesión la tiene que elegir Sociedad Anónima, la cual también tomó carta en el asunto con el apoyo del Ministerio. Lo manejaron internamente y bueno, en próximos días ya se firmó el acuerdo, y en estos días ya va a estar instalada la policlínica allí las 24 horas, donde va a haber un médico y una enfermera 12 horas, de 8 de la mañana a 20 horas, y luego de las 12 de la noche, de las 20 horas a las 8 de la mañana va a haber una persona capacitada para el caso de urgencias. Situación algo de lo que se pedía y se logró por suerte. La otra intervención tiene que ver directamente con la seguridad pública o ciudadana. Se decidió instalar allí un piquete de la Republicana. ¿Por qué razón? ¿Hubo incidentes? Lo que hubieron fueron casos aislados, como puede haber en lugar público, y más en un lugar donde pasan 20.000 personas por día. Por lo tanto, como te hablé de mejorar la situación en base a atención a la urgencia de salud, la idea también es mejorar otras situaciones,
y bueno, lo que es la empresa Quelil, que tiene la concesión que le hizo Sociedad Anónima, tomó carta en el asunto también, con el apoyo del Ministerio, nos tomaron en cuenta, consultándonos, y bueno, lo que se hizo es contratar un servicio de la Guardia Republicana las 24 horas para la atención allí, como método de prevención. En sí no ha habido casos graves, han habido casos aislados, como puede en cualquier lugar público donde hay mucha gente, pero no casos graves. Pero la idea, ¿cuál es? No esperar a que haya un caso grave para después ir corriendo de atrás y decir vamos a poner la Republicana ahora o vamos a poner la policía ahora. Ahora, fue una noticia que verdaderamente causó un impacto positivo. Yo por allí escuchaba algunas notas de noticieros que efectuaron un relevamiento entre el usuario, los pasajeros, y ellos decían, me siento más seguro. Claro, a veces se pierde de vista que aquí son muchas las personas que hacen uso del transporte y durante toda la noche, inclusive la madrugada, claro, ¿no? Claramente. Claro. Acá van a haber 2 efectivos durante todo el día que van a estar recorriendo. Aparte hay un sistema también de videovigilancia dentro de lo que es la terminal. Y de noche van a haber 3 efectivos. Situación como decías vos, allí mucha gente concurre en la madrugada, a alta hora de la noche. Y bueno, allí se va a ir manejando la que es la parte de contralor dentro de lo que es la terminal. Con respecto a la parte aledaña o la periferia, esta próxima semana tenemos una reunión, ya tuvimos conversación en la reunión con la gente del Ministerio del Interior, porque la idea es que haya más patrullaje en dicha zona. Es decir, la idea de dar tranquilidad a lo que es la terminal, ya está instalada 24 horas la Guardia Republicana, y en próximos días ya se va a instalar más patrullaje en la zona para que también la gente dé tranquilidad en una terminal que maneja todo el área metropolitana, ¿no? Allí la gente se dirige a todo lo que es el departamento de Canelones y parte del departamento de San José. Hernández, hacemos una pausa, ¿le parece? Tanda, ya regresamos. Hoy existe una alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por Sanidad Vegetal. La presencia del picudo rojo está devastando las palmeras fénix canarienses. CEDEL envió a sus principales técnicos a las Islas Canarias para una formación integral y de última generación en los centros especializados más avanzados del mundo, porque creemos que esta gran alerta sanitaria debe ser tratada de forma inmediata. CEDEL, líder en higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Continuamos con Agenda Abierta y continuamos charlando sobre el transporte metropolitano. Evaluación del STM. Yo creo que se cumplió un ciclo muy importante, finalmente incorporando a todas las empresas del departamento de Canelones. Que a priori, ¿qué evaluación se realiza? Seguramente cuando termine el mandato allá será un mejor tiempo para evaluar, ¿no? Sobre todo venta, cantidad de boletos, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿qué evaluación se realiza? Nosotros cuando ingresamos en abril de 2020 nos encontramos que estaban ingresadas solamente las empresas que trabajan en lo que era el transporte urbano de Montevideo. Bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar para que incluir las otras empresas suburbanas en el sistema. Talapando Montevideo, Copsa, Cita, Casanova, EOSA, no sé si me queda alguna más. Y en base a eso se fue trabajando y fueron ingresando. Después se suman también las empresas departamentales de Canelones y bueno, hoy en día ya trabajando en forma conjunta, estamos trabajando muy bien lo que es el consorcio metropolitano y es importante el tema a nivel general, ¿no? Hay un mayor control, a veces nos pasa que nos llegan situaciones de pedidos de más servicios y entonces ahí nosotros entramos al sistema, vemos cuántos boletos se venden,
realmente está funcionando bien, y después también el tema de beneficios que existe en general. El usuario frecuente, por ejemplo, que ha llegado, el sistema usuario frecuente es todo aquel que hace 30 o más viajes usando la tarjeta CTM. Se bajó, el requisito era de 40 viajes, ahora es de 30, o sea, con menos viajes la persona ya tiene un beneficio del 10%, situación que lleva a tener una economía importante en general. Han habido picos de meses hasta que 10.000 personas han tenido el beneficio, se ha devuelto hasta más de 3 millones de pesos a usuarios del transporte que usan la tarjeta y realizan más de 30 viajes. El usuario frecuente vino a sustituir lo que era el abono, con una diferencia. El abono era con esta empresa, era en este trayecto y lo podía usar solamente usted. Ahora no, ahora el sistema de usuario frecuente lleva a que los 30 viajes lo puede hacer con cualquier empresa del área metropolitana, suburbana o metropolitana, lo puede hacer cualquier persona porque lo usa la tarjeta, y lo puede hacer en cualquier tramo. Entonces, por lo tanto, genera más libertad de acción, que yo siempre digo, si agarran la tarjeta, la ponen arriba de la mesa, la cocina o el comedor donde sea una familia, y la usa cada uno haciendo los 30 viajes, ya tiene un 10% de descuento en el boleto. Hernández, hubo allí una polémica entre Falero y Orsi. Sí, se puede tildar de polémica, porque Orsi dijo que el STM estaba para más y Falero le dijo, miren que esto lo implementó el anterior gobierno. ¿Se descomprimió esa situación? ¿Qué fue lo que pidió el intendente y qué le puede dar el ministerio al respecto? Bueno, cuando salió esa versión de prensa, personalmente lo llamé a Orsi y bueno, justo no podía, me llamó a mí después y estuvimos hablando un rato. Pasa que fue enfocada de diferente manera lo que expresó el intendente en tal sentido. Yo creo que, él no expresó lo que realmente se destacó en general. Si uno mira toda la nota en sí, él habló de otra cosa y no habló tanto de lo que es. Cuando él habla de fracaso, en base a que se podía haber generado otro tipo de cosas, pero cuando habla de fracaso, habla a nivel general también, hablando de la parte vial, de generar más comunicaciones. No hubo un malentendido, creo que fue más que nada un malentendido en general. Y no es que haya una controversia ni nada. Acá el relacionamiento entre ministerio e intendencia es excelente. ¿En qué más puede mejorar el STM? ¿Hay paño, hay margen para avanzar? La idea es ir generando un ámbito de intercambio, de ideas, mejorar el servicio, generar un mayor control, ver el tema de las combinaciones, que también tienen un beneficio muy grande. El sistema de combinaciones, por ejemplo, una persona que toma en Pando un ómnibus, pide combinación metropolitana urbana Montevideo, automáticamente al pedir combinación el servicio de Montevideo se descuenta la mitad, 21 pesos. Entonces son servicios que hay que ir dando a conocer a la gente y ir trabajando en forma conjunta para lograr beneficios para la gente, que es lo más importante. ¿Qué le transmiten las compañías, los empresarios en definitiva? ¿Han perdido mucha venta de boletos? Porque la gente se mueve por otros medios, por medios propios o bueno, en fin, de otra manera que no sea en ómnibus. Hoy en día te puedo hablar de un 87, un 88% se está vendiendo correspectivamente antes de la pandemia, ¿tá? De la cantidad de boletos. Situación que llevan a la que se acostumbró a trabajar en su casa, a estudiar en su casa. El que antes iban en el ómnibus y ahora compraron un autito y van entre 4 o 5, por el tema de que se acostumbraron a viajar también. Es difícil que se vuelva al 100% de antes, sí, es muy difícil. Pero también, viendo la realidad, hay un 10% menos de servicios, se está volviendo a la normalidad la cantidad de servicios, pero todavía no estamos en el 100% comparativamente pre-pandemia. Por eso la idea es ir buscando un equilibrio. Se pasó un momento difícil, pero yo creo que ahora viene bastante bien la situación. Usted conoce el departamento hace ya unos cuantos años, que de hecho lo recorre a través de su actividad política anterior, no exclusivamente como coordinador. ¿Le hace falta mayor conectividad? ¿Hay que mejorar la accesibilidad del transporte en Canelones? Hay zonas que sí. Ni hablar que todos quieren que pase el ómnibus por la casa y que tenga un ómnibus cada 5 minutos, Bueno, pero ahora, por ejemplo, pienso en la línea AX2. ¿Es sí, así? AX2. Sí, es una línea departamental. Y bueno, ahí hacía falta conectividad. No, por eso digo, la idea es ir manejando, ir trabajando en forma conjunta para generar beneficios para la gente y generar más servicios y mejores, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos más, donde hay que trabajar? En Canelones, ¿no? Y viendo situaciones, ya te digo, todo va enmarcado en salir. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo recorridas fuertes a nivel departamento, por otro tema de repente, si después que hablamos, pero ir conociendo la realidad y las necesidades. Tampoco podés obligar a una empresa que pase por cierto lugar donde de repente suben 3 o 4, porque como te decía, una unión tiene su gasto también, el transporte tiene su gasto y hay que cubrirlo. No es todo subsidio, con el subsidio no se cubre todo.
Por lo tanto, hay que ir viendo el panorama y ir generando servicio en base a la demanda también. ¿Está recorriendo el departamento? ¿Por qué motivo? Estamos recorriendo el departamento, estamos haciendo encuentros vecinales y bueno, eso viene en base a un servicio que nosotros tenemos del año 2017, marzo del 2017, el sistema RC, el cual, un poco de anécdota, nosotros... RC, porque a usted le gusta mucho manejar siglas, es una cosa no, reclamo Canelones. Impresionante. Ahora sí, reclamo Canelones. Sí. Nosotros, recuerdo el reclamo Canelones. Nosotros tenemos una costumbre, la tuvimos siempre, fuimos ahí 15 años y bueno, de más que nada la zona, nosotros de la zona norte, yo vivo en Míguez, en el cual cada vez que íbamos a la radio íbamos, damos nuestro número de teléfono al aire, lo doy ahora, 099-128-440, no tengo problemas, mi teléfono personal, en el cual se me ocurrió la idea de hacer lo mismo pero a nivel departamental. Y en octubre del 2016 me senté con la calle Pobre en el despacho de él en el Senado y digo, Luis, tengo una idea, quiero sacar un sistema de reclamo a nivel departamental para que la gente nos tramite a través de WhatsApp y nos dé conocimiento de la situación del departamento y una herramienta. Yo siempre digo, los que estamos en la política es bueno saber la realidad de primera mano. Entonces, qué mejor que a través de WhatsApp aprovechar la tecnología. Y ahí fue que empezamos el 1 de marzo de 2017. Empezamos a funcionar muy bien, ahí fuimos conociendo el departamento, atendiendo reclamos, escuchando. Ya en abril arrancamos 2020, arrancamos el Ministerio de Transporte. Ya fuimos dejando lo que es la etapa de edil, pero a su vez, al arrancar en el Ministerio, empezamos justo en el momento que estaba la pandemia. Y ahí, la situación ¿cuál era? El pozo, la basura, el pico de luz que no funcionaba, pasó a segundo, tercer lugar. Primero el tema de la salud, que la gente tenía miedo al tema del COVID, y el tema de la falta de trabajo, se paralizó el país. Ahí fue que a través de este sistema, a través del 092-422-400, que es el sistema de RC, a través de WhatsApp, fue que empezamos en abril, mayo, a subir, dado la falta de trabajo, como método de ayuda, todos los días llamados laborales al Estado. Y estamos haciendo hasta el día de hoy, todos los días a través del 092-422-400, subimos llamados laborales al Estado y de esa manera tratamos de ayudar, fuera del otro servicio que también venimos generando, a la gente que necesita trabajo o está buscando un ámbito de trabajo. Allí subimos llamados laborales, la gente se comunica. Situación que llevó a que sigamos trabajando y hoy le puedo decir que estamos superando los 30.000 personas, los 30.000 usuarios de dicho servicio. Tenemos 30.000 contactos acá en este teléfono, 30.700. Y bueno, situación que lleva a que no solamente tengamos de Canelones, hoy te puedo decir que andamos 18.000 de Canelones, unos 8.500 de Montevideo y el resto del país también tenemos todos los departamentos, donde es un servicio abierto a todos. Lo que tiene que mandar la gente, la persona, es su nombre, en qué localidad vive, lo agendamos y de esa manera tratamos de ayudar. Situación que viene de que enviamos un mensaje generalizado, más que nada lo que es Canelones, y allí fue que la gente nos empezó a solicitar reuniones, encuentros vecinales, porque esto fue cuando se paró el tema de la pandemia, que se solucionó el tema sanitario y empezamos a salir. Y tenemos 304 reuniones solicitadas, que te puedo decir cerca de 370 a esta altura, de vecinos, encuentros vecinales. Y así que estamos saliendo a recorrer, llevamos unos 140 más o menos, porque estamos tratando de centralizar algunos también. Por ejemplo, estamos en tal barrio, invitamos a aquel que había solicitado para encontrarnos ahí, pero la idea es hacerlos todos. Y nos ha ayudado mucho el salir. No solamente que nos llegan temas de transporte, porque nos llegan muchos casos del Ministerio de Transporte, sino de otro ámbito a nivel nacional, que nosotros tenemos relacionamiento a nivel de lo que es el gobierno general, y también el ámbito municipal. Fuimos edil departamental 15 años, integramos una agrupación de la lista 33, la cual tiene su edil también la Junta Departamental, situación de que lleva que trasladamos algunos a través de la Junta Departamental, otros trasladamos a través de lo que es las diferentes direcciones, y bueno, hay que conocer. Yo cada vez que termino una reunión, el compromiso es dar respuesta a la gente, no una solución, porque todo no tiene solución, es mentira, pero sí dar una respuesta. Estamos dando respuesta en la gran mayoría de los casos y también agradecemos a la gente de la situación de que nos dan una herramienta de trabajo y que la gente nos transmita las diferentes dificultades y problemas. Es una herramienta de trabajo porque yo siempre digo, a veces que dice que son acotados los recursos económicos a nivel de municipal, departamental, nacional, que mejor que atender lo que la gente necesita. Y en este caso nos están transmitiendo. Por eso digo, nosotros fuimos edil departamental, arrancamos siendo edil departamental con este servicio y lo mantuvimos. Pese a que estamos en el ministerio, imagínense, el trabajo del ministerio para esto, pero lo hacemos igual. No hay que desprenderse de las raíces, yo siempre lo digo. No porque a veces escalamos a nivel gubernamental, tenemos ciertos cargos, nosotros la gente nos ve al lado del ministro, que estamos trabajando, nos ven de repente en los medios de prensa, pero no hay que olvidarse de las raíces.
Yo, mi queso personal, no me he olvidado de raíces a nivel político ni a nivel personal. ¿Le ha tocado en estos 300 y pico de encuentros pautados, o mejor dicho, con los que ya transcurrió, le ha tocado llegar a lugares donde no conocía en el departamento? Y siempre algún rincón queda sin conocer, ¿tá? Pero estamos saliendo a escuchar. Y atendemos todo por igual. ¿Y hay o hubo realidades que lo sorprendieron? Sí, hubieron realidades. Pero a veces hay situaciones que, por no saber... O sea, nosotros lo que tratamos de hacer a través de las reuniones es abrir la puerta. No pasó situaciones, yo en Solimar tuvimos hace un tiempo y unas reuniones y unas personas de un grupo de vivienda, el vecino que está en la vivienda de Ciudad, parecía un problema de 14 años. Y me transmitieron la inquietud, hablé con el subsecretario del Ministerio de Vivienda, los atendió y ya estaba. O sea, no era nada complicado. El tema es que a veces hay que abrir las puertas. Nosotros, hoy en día, en el lugar que estamos, trabajando... Por lo que me dice usted, ¿el Estado sigue siendo inaccesible para la gente? No inaccesible, sino yo creo que a veces es tanta de repente la cantidad de situaciones que se dan, no porque hayan problemas en general, sino porque situaciones que a veces son simples, pero la gente no sabe ni por dónde entrarle, no sabe por dónde encarar. Mirá que hemos ido a lugares que están pidiendo picos de luz y le digo, ¿ustedes hicieron el pedido? No. Y usted no, bueno, hagan una nota dirigida al alcalde, pidiendo así, levantan firma, tiene que tener un número de expediente. Digo, o sea, todo tiene que estar documentado y tiene que estar... No, porque hablé con fulano, con mengano. Se terminó aquello de que hablar con fulano mengano. Hoy en día hay que trabajar de otra manera. ¿Tá? La manera de trabajar a través de la documentación. Nosotros le pedimos un número de expediente, se le busca la manera de a ver en qué está ese camino. Tratar de ayudar en general. Como le digo, acá nosotros estamos en el Ministerio de Transporte Pública, pero atendemos todas las necesidades en general y no nos olvidamos de las raíces. Nosotros arrancamos de cero, yo siempre lo digo. Vivo en Migues, 2.000 habitantes. Los sábados, ¿sabes qué hago? Corto pelo, soy peluquero y desde los 18 años y sigo cortando pelo y de repente a veces me dice, te vi al lado del ministro y ¿qué haces cortando pelo? Y bueno, yo creo que en esto hay muchos que de repente se van muy arriba y se olvidan de los comienzos. Nosotros no nos olvidamos que fuimos del departamento a 15 años, no nos olvidamos que arrancamos a los 18 años de estar al lado de la gente también metiendo un servicio de atención como comerciante y no nos olvidamos ahora en el lugar que estamos porque realmente nos gusta y queremos seguir adelante. Candidato cantado. No estamos hablando. Digo porque ya está con una campaña a cuesta. Mucha gente enfoca... ¿Qué hacen los políticos en campaña? A ver, ¿qué hacen los políticos en campaña? Bueno, ¿qué hacen? Bueno, ahí va. Está mal lo que usted dice. ¿Por qué? ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen los políticos en campaña? Bueno, recorren y se reúnen. La necesidad de la gente no son 6 meses antes de la elección. La necesidad de la gente son los 5 años. Es decir, yo creo que acá hay muchos que de repente lo ven raro lo que estamos haciendo nosotros. Yo te decir la verdad. Si no ha sido por la pandemia, esto lo hacía a los 5 años. Porque aparte dijeron, bueno, ¿se puede salir? ¿No se usa tapaboca? Arrancamos a salir. Ve que hace unos cuantos meses estamos saliendo. Y la vamos a hacer a 370 reuniones y están apareciendo más y la vamos a hacer. Una herramienta clave. Yo sé que cuando llegue el momento también vamos a tener una manera de proponer cosas, porque de repente ahora son complicadas, pero es bueno conocer la realidad. El político, el jerarca que se cierra entre 4 paredes y escucha lo que quiere escuchar, nunca va a saber lo que pasa afuera. Hay que salir a escuchar a la gente. José Luis Hernández, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes. La pausa y continuamos con Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Hoy existe una alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por Sanidad Vegetal. La presencia del picudo rojo está devastando las palmeras fénix canarienses. CEDEL envió a sus principales técnicos a las Islas Canarias para una formación integral y de última generación en los centros especializados más avanzados del mundo, porque creemos que esta gran alerta sanitaria debe ser tratada de forma inmediata. CEDEL, líder en higiene ambiental. Continuamos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y ahora es el momento de darle la bienvenida a nuestro programa al diputado nacionalista Álvaro Viviano. Viviano, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar aquí. Por favor, siempre es un placer venir por aquí. Hay mucho para conversar, una semana donde hubo un paro general
parcial vinculado a la reforma jubilatoria. Bueno, allí a nivel, digamos, macro, la plataforma reivindicativa, el PIT-CNT, dice vamos a trabajar más y a ganar menos. ¿Qué mirada tiene usted sobre, primero, la conflictividad en este país y, segundo, este paro debido a la reforma jubilatoria? Viviano. Bueno, el movimiento sindical le ha tenido a este gobierno poca paciencia, ¿no? Es decir, desde los primeros días, incluso pandemia de por medio, bueno, se ha plantado casi que en una sociedad con el Frente Amplio, a los efectos de, bueno, criticar, parar, complicar al gobierno, y eso es una constante. Obviamente que el movimiento sindical está en todo su derecho de manifestarse, de plantear oposición a los diferentes temas que hay, pero bueno, de algún modo las actitudes, de algún modo la práctica usual desde que empezó este gobierno ha sido de poca paciencia con el movimiento, con el gobierno. Por lo tanto, bueno, esas son las reglas de juego que nosotros de algún modo tenemos que ir manejando. No obstante... ¿Va en la misma sintonía que Mieres? ¿El PIT-CNT está abusando de la herramienta del paro? Yo no diría que abusa. Yo diría que... Porque eso fue lo que dijo el ministro de Trabajo, ¿no? Yo tengo ahí mi punto de vista, ¿no? Me parece que... yo usaría otros términos. Me parece que son poco pacientes. Y además, se han manifestado y se manifiestan contra temas que son centrales en el país hoy por hoy. Es decir, es central la reforma educativa, es central la reforma de la seguridad social. Es un tema donde se ha abierto la puerta desde el primer día, a partir del equipo técnico-político que se formó, a aportes, a discusiones, a análisis y a debate. Sabíamos que no nos íbamos a poner de acuerdo. Sabíamos que no nos íbamos a poner de acuerdo, porque entre otras cosas, si el Frente el primer día y también el movimiento sindical el primer día te contrapone o visualiza una eventual decisión sobre la reforma de la seguridad social en términos las AFAP sí, las AFAP no, bueno, ya sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo en ese entendido. Me extraña de algún modo que particularmente los sectores moderados del Frente han ido en una suerte de furgón de cola de lo que el PIT-CNT ha venido planteando y ha venido condicionando desde el primer día. ¿Qué sectores? Y bueno, notablemente hay sectores más moderados del Frente, y me animo a decir, bueno, los astoristas, los vergaristas, que me parece que, no sé si tienen una posición tan inflexible como la que han mostrado los sectores más radicales del Frente y el propio PIT-CNT. ¿No resulta extraño, ya que estamos hablando de esto, que el PIT-CNT y particularmente ATC, ¿no?, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, obviamente están en contra, pero por lo menos tienen una propuesta? Ahora, sin embargo, el Frente Amplio no ha presentado ninguna. Es así. Es decir, estamos discutiendo por discutir, pero arriba de la mesa, cosas viables, cosas que de algún modo permitan, es decir, analizar, trabajar, estudiar y eventualmente modificar lo que mandó el gobierno, hay poco y nada. Esperemos que en lo que queda, no nos olvidemos que el trámite parlamentario acaba de iniciarse, estamos a la semana desde su ingreso y de el comienzo de trabajo por parte de la comisión específica, que bueno, que en esa dinámica que se da en las comisiones puede haber otro tipo de propuesta, puede haber otro tipo de debate sobre los temas puntuales. Yo te descarto de plano, una de las cosas que tú me planteabas inicialmente en la charla, que esto implique jubilarse más tarde, trabajar más y ganar menos. No es así. Todo lo contrario. Te diría que, primero, la primera razón de la reforma es que las futuras generaciones se puedan jubilar. En el sistema actual, bueno, está en duda eso, porque está en duda toda la sostenibilidad del sistema. Y por lo menos hay que ver y entender de que se le puso el cascabel al gato. Y el gobierno se atrevió, aún sabiendo que eventualmente iba a tener la oposición que tiene y el costo electoral que estas reformas pueden llegar a tener, particularmente el presidente fue muy decidido. La reforma la necesita el país, la necesita el sistema, porque no tiene sostenibilidad. Es decir, las futuras generaciones van a ver complicada su posibilidad de jubilarse. Por lo tanto, bueno, se introducen estos cambios. Estos son cambios que, indudablemente, en su tronco central, bueno, establece
una máxima de jubilaciones en manera gradual de mayor cantidad de años, que va hasta los 65 en forma gradual. Pero con algunos equilibrios adentro muy interesantes, ¿no? Sobre todo redistribuyendo y mejorando los niveles más bajos de las jubilaciones y las pensiones, lo que está incluido en la propia reforma de las actuales jubilaciones. Lo segundo, bueno, creando sistemas de excepciones, particularmente para sectores más duros y más complicados, por ejemplo la policía, el trabajador rural, digo, que se generan ahí algunas excepciones al sistema, permitiéndole eventualmente que se puedan jubilar antes. Y lo último es que aquí se ha demandado siempre resolver el tema de todas las cajas en conjunto, que la caja militar, que la caja policial, que siempre se decía no se animan a tocarla y demás. Bueno, están incorporados en la reforma, están incorporados en el debate, bueno, todas las cajas, porque en definitiva todas tienen problemas, no solo tiene problema el Banco de Previsión Social, sino que tiene problema la caja militar, tiene problema la caja policial, ni que hablar la caja de profesionales, que es una de las más críticas en estos días. Viviano, ¿la reforma educativa deja sin trabajo a los profesores? No es así. Eso es otro de los mitos que se está generando y se está formando. El docente es la clave del sustento de la reforma. Es el vehículo central del sustento de la reforma y sobre el cual recae buena parte de lo que hay que hacer y que hay que desarrollar. Sin ellos sería imposible, sin el docente es imposible. ¿Por qué FENAPES entonces sostiene que se eliminan horas, que hay determinadas materias que van a tener menos presencia en la currícula y que por ende eso va a afectar a los docentes? Yo creo que se compensa. Nosotros tenemos un análisis ahí preliminar de que puede haber alguna rebaja horaria en alguna materia, pero se compensan con otras horas de coordinación, se compensan con otras horas de aumento en otras asignaturas y demás. Y sobre todo en el diseño y en el cambio de diseño de formulación, particularmente en el nivel por áreas, bueno, hay ahí redistribución de horas y sobre todo oportunidades para el docente. No va a haber rebaja horaria. Lo que ha habido, y que en algún momento en parte ocurrió en este año que pasó, la caída de algunas horas porque no hay grupos. Es decir, Uruguay viene padeciendo un problema feroz, digo, que tiene que ver con su problema demográfico. Y que ¿dónde impacta? Bueno, impacta en algunos sectores educativos, particularmente en el nivel primaria y secundaria, donde decae la matrícula. Ahora, bien, yo entiendo que haya planteos sectoriales, discutibles, de todo punto de vista. Ahora, ¿quién niega en Uruguay que la reforma educativa es urgente para el país? Con los niveles de deserción estudiantil que tenemos, con los niveles de resultados educativos que tenemos en el Uruguay, asimilados a los peores niveles que tiene, por ejemplo, Centroamérica en algunos países. Éramos la Suiza de América en materia educativa y hoy, bueno, hemos caído mucho. También te digo, está en parte en lo que tú me planteabas recién. Bueno, la resistencia a este cambio no es de ahora. Es decir, la resistencia corporativa del sistema gremial en la educación no es de ahora. Es decir, el presidente Mujica, que varias oportunidades hablaba de educación y de asignaciones de mayor recurso, cosa que es verdad y se hizo. Bueno, con la reforma quedó rengo. ¿Por qué? Porque no lo dejaron. ¿Se han equivocado en trasladar el mensaje? Digo porque hubo un cónclave en presidencia donde los integrantes de la coalición de gobierno discutieron, debatieron, se reunieron y uno visualiza desde afuera por lo pronto que muchas veces esos encuentros cara a cara con la reforma terminan siendo en realidad un cara a cara entre las autoridades y los gremios o entre las autoridades y los docentes sindicalizados y en realidad el grueso de esa reforma, el contenido, no llega a la población, Viviano. Sí, es un problema, es uno de los temas que nosotros queremos abordar, ponerla en blanco y negro. Digo, porque acá, ¿Y por qué no se ha puesto? ¿O por qué no se logra poner? Yo creo que ha habido un problema en la implementación y en la comunicación. Yo creo que la vertiginosidad de la puesta en marcha de los cambios, para hacerlo lo antes posible y en este gobierno,
han sido de algún modo contrario a la posibilidad de comunicar a la población en general. Eso es cierto, eso es real. Parte de las reuniones que hemos tenido estos días, a distintos niveles, a nivel de reuniones comunes entre los legisladores, pero también con las autoridades nacionales, ha sido de alguna manera la de, bueno, pongamos en blanco y negro la reforma, tratemos todos de vincularnos a ella y tratemos también de ser vehículos a los efectos de transmitirle a doña María y a don Juan, que tienen que mandar a su niño a la escuela o al liceo de más, de qué se trata y por qué es. Creo que ahí es esencialmente la prioridad en los próximos días. Diputado, hacemos una pausa, ¿le parece? Y luego continuamos charlando. Mucho gusto. Tanda, ya regresamos. Hoy existe una alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por Sanidad Vegetal. La presencia del picudo rojo está devastando las palmeras fénix canarienses. CEDEL envió a sus principales técnicos a las Islas Canarias para una formación integral y de última generación en los centros especializados más avanzados del mundo, porque creemos que esta gran alerta sanitaria debe ser tratada de forma inmediata. CEDEL, líder en higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Continuamos con esta agenda abierta y nos detenemos a 2 años de gestión de este gobierno de coalición prácticamente. ¿Y qué visión tiene usted acerca de lo que se ha hecho y sobre todo acerca de la aprobación o desaprobación de la ciudadanía a este gobierno de coalición? ¿Qué le parece? Bueno, a ver, más allá del gobierno, si lo trasladamos a la aprobación o no a la tarea del gobierno del presidente, indudablemente los últimos relevamientos siguen dándole al presidente una opinión favorable de la ciudadanía. Punto más, punto menos, de algún modo condicionado por los cimbronazos de los temas cotidianos en la política, el presidente sigue teniendo un saldo positivo. Creo que es el único en los últimos 15 años que a esta altura de gobierno tiene un saldo positivo de la opinión pública. Y yo creo que eso tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver primero con la valentía que ha tenido el presidente de encarar parte de los temas que veníamos hablando en la tanda anterior. De encarar, de ser muy firme a la hora de encarar, la reforma educativa. De ser muy firme y muy decidido a encarar la reforma previsional, a encarar los principales temas que tiene el país. Creo que también la población le reconoce al presidente la sinceridad y el empuje. Por ejemplo, el empuje para encarar todo lo que tiene que ver con la pandemia. Por algo el país es visualizado en el exterior, fuera de fronteras, como uno de los mejores países a la hora de tomar determinaciones y decisiones de cómo abordar y cómo enfrentar el frente sanitario, el frente social y el frente económico en el peor momento de la pandemia. Y eso tiene mucho que ver con la mano del presidente. El presidente, en algún momento, con lo que tiene que ver con la responsabilidad personal a la hora de disponer de mecanismos de autoexclusión y demás de las personas, tomó criterios bastante diferentes a lo que se sugerían de afuera y de adentro. Indudablemente le acertó y tuvo ahí, diría yo, enorme visión de futuro de cómo, entre otras cosas, abordar estos
estos complejos problemas, pero al mismo tiempo dejar al país medianamente andando para que cuando viniera la vuelta poder estar en condiciones. Ahora, indudablemente hoy el país tiene un desarrollo económico en progreso como se está dando a partir de algunas decisiones que se tomaron en la pandemia. Usted lo mencionaba, aprobación y desaprobación y encuestas, y hacía alusión a los números. Ya que estamos hablando de eso, el ministro con mayor aprobación es Salinas. Sin embargo, el que tiene mayor desaprobación es Heber. Y aquí hay un tema, ¿no? En donde lo reconoce el propio presidente. Por supuesto, que hay homicidios, y homicidio es el delito más grave, sin duda, Viviano. ¿Se equivoca en esto el gobierno? ¿Le tiembla el pulso allí al presidente para hacer un cambio de ministro? Si es que por allí está la solución a esto, Viviano. Yo creo, te lo iba a decir justo donde el presidente ha estado muy directamente arriba de los problemas. Y en el tema de la seguridad es uno de ellos. Y se ha sido muy claro ahí que, bueno, que nosotros notamos progresos, muchos progresos, en materia de sistema de gestión de la inseguridad y su combate, a todo nivel, en términos estratégicos, en términos de mando, en términos de respuesta policial, en términos presupuestales. Bueno, acabamos de votar una rendición de cuentas donde hemos asignado importantes recursos en materia presupuestal para el Ministerio del Interior y particularmente para lo salarial dentro de la policía. ¿Que tenemos algunos problemas con los homicidios? Tenemos algunos problemas. Yo creo que es parte de la preocupación del presidente, pero es la preocupación de todo gobierno. ¿Cómo resolver? No tenemos ningún tipo de duda que está fuertemente ligado, bueno, a una estrategia de fuerte combate al narcotráfico y al microtráfico, y que estas muertes están dadas de un modo, de una forma muy ligada a esa estrategia, pero también al combate entre bandas, en el entendido que nosotros creemos que, bueno, hay algunas restricciones en el mercado, fruto de esa estrategia, que han generado más disputa de bandas. Yo hay que buscarle la vuelta, me parece que la prioridad, lo sabe el presidente y lo sabe el propio ministro, también el ministro lo ha reconocido. Yo creo que hay que buscar mecanismos que nos permitan, bueno, estar más arriba de ese combate frontal al delito, más patrullaje en las calles, más y mejor y más eficiente acción policial, porque creo que, bueno, si nosotros no resolvemos este tema, que es el más sensible, sin lugar a duda, porque estamos hablando de vidas humanas, bueno, no llegaremos al final del periodo con uno de los objetivos que nos planteamos, que era dar vuelta, sin lugar a dudas, una forma de combatir el delito en Uruguay. A su entender, a su parecer, caso Marcet, caso Astesiano, ¿afectó la imagen del presidente hacia afuera y hacia adentro? Usted recién mencionaba, hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro, el resto de la coalición, y hacia afuera, la ciudadanía. Dos casos, Marcet, Astesiano. Yo creo que el Estado sigue teniendo una enorme cantidad de debilidades en su transformación. Lo decía el presidente, lo dice el presidente de la calle, lo dijo siempre el presidente Mujica. Cuando no encaremos la reforma del Estado en forma integral y el funcionamiento de su organización, procurando efectividad y eficiencia y sobre todo evitar solapamientos y coordinaciones más efectivas entre toda la organización estatal, no estaremos dando la respuesta que el Estado debe dar. Creo que de algún modo el tema Marcet es parte de eso. Creo que el tema Marcet es A ver, parte ¿cómo es de eso? Y bueno, yo creo que en errores sucesivos que se fueron dando en determinadas coordinaciones del funcionamiento de las áreas sobre las cuales se benefició Marcet, bueno, hubo agujeros negros por los cuales obtuvo ciertas facilidades para no controlarlo oportunamente. El tema Astesiano creo que es una situación hiper desgraciada, ¿no? Hiper desgraciada. Como se dice popularmente, nos comimos un garrón fenomenal. Porque, a ver, si alguien aquí es muy celoso, si alguien aquí es muy cuidadoso de que algunas cosas no pasen
y que a la menor sospecha de algo se intervenga y de raíz las cuestiones se puedan eliminar, si esas tienen un tinte negativo, es el propio presidente. Y aquí, bueno, lamentablemente nos comimos una situación que no es de ahora, que no nace ahora, que lleva más de 10, 12 años, una verdadera organización vinculada a la falsificación de cartas de ciudadanías y pasaportes, que tuvo, bueno, en un funcionario de confianza, parte de la integración de esa banda. Lamentablemente, no sé por qué, es una situación que todavía se está revisando, si se tuvo o no tuvo los antecedentes a la mano cuando se le confió a esta persona la seguridad, pero indudablemente, bueno, creo que aquí la confianza particularmente del presidente fue vulnerada y creo que, bueno, fuimos víctimas de una situación de personas que indudablemente no se merecían la confianza, ni mucho menos que estuviera dentro de las órbitas de trabajadores en torno al gobierno. Me quedo con esa última palabra, confianza, para realizar la siguiente pregunta. Y aparte se lo planteo a alguien que está allí, es su lugar de trabajo. ¿Hay un antes y un después, luego de la filtración de los documentos de inteligencia? ¿Cambió en algo el relacionamiento entre los legisladores? Y a propósito, ¿qué mirada tiene usted, Viviano, sobre este caso? La verdad que no, yo no visualizo un antes y un después. Debería. ¿Fue verdaderamente del Parlamento que se filtró? Sí, no, yo no tengo dudas. Digo porque ahora se está discutiendo eso, ¿no? Aparecieron, están cotejando otros documentos, aparentemente se pudo haber filtrado de otra esfera del gobierno y no específicamente del Parlamento. Yo no tengo dudas que ¿Sabes por qué te lo digo? Porque es una práctica tan común en el Parlamento. Pero es verdad, es triste decirlo. No, la información... Bueno, pero uno tiene que tener su fuente, Viviano. Sí, bueno, pero está bien. A mí me gusta charlar con usted porque no está tiene bien, cassette, ¿no? No tengo filtro para esta cosa. Pero yo, a ver, es verdad. Si vos me llamás y me decís, Tato, tengo tal punta, contame, decime la verdad. En off, necesito informarme. Y bueno, yo te voy a decir, bueno, mira, sí, ¿no? Pero lo que nunca te puedo decir, a pesar del afecto y la amistad que nos tenemos, es cuando una información debe guardarse dentro de determinados parámetros que la propia ley le da, que es reservada. ¿Y por qué es reservada? Por una cuestión de seguridad del Estado. Vos me podés tener alguna información vinculada a, bueno, definiciones estratégicas en curso. Y bueno, yo te puedo decir lo que te puedo decir, pero si son cosas que de alguna manera involucran a otras personas, otros compañeros, vinculan hasta el propio partido. Bueno, uno, más allá de los afectos, tiene un sentido de responsabilidad y tiene que, de algún modo, poner en reserva algunas cosas. Y porque sobre esas cosas se trabaja, se elabora, se discute, se negocia a veces con otros partidos y se resuelven de mejor manera. En la medida que vos hiciste público las cosas, y bueno, se acortan los marcos. Y en el Parlamento se ha vuelto una práctica habitual. No hay manera de que las informaciones que a veces son reservadas a los efectos de trabajar mejor, negociar mejor, se sostengan. Están en la calle en forma permanente. A nosotros nos ha pasado en reuniones con el presidente. Nos ha pasado en reuniones con el presidente. Y estoy haciendo una autocrítica. O sea que gente de todos los partidos y de todos los sectores. Pasan todos los partidos y pasan todos los sectores. Ahora, me parece que el que filtró esta información de la comisión que tiene como objeto el seguimiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, bueno, aquí le erró feo, ¿no? Aquí le erró feo porque esto sí que no entra dentro de las prácticas habituales. Aquí no aquilató adecuadamente que la información que se filtraba no se podía hacer porque la ley prevé un secreto y prevé cierto resguardo para esa información. Tú me podrás decir, o el que intenta relativizar la gravedad, dice, bueno, lo que pasa es que no era un documento, que era un documento descriptivo, no fijado. No importa. O sea, no importa. Acá, ese documento, sea bueno, sea malo, lo compartas o no, no se podía filtrar. Y ese documento se filtró. Y yo en particular no tengo ninguna duda, porque los antecedentes hablan de ello, de que ese documento se filtró al Parlamento. ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, tenemos que tratar de bajar la pelota. Es decir, no es un tema de un partido o de otro, es una cuestión de responsabilidad.
hacia la discusión de los temas, es una responsabilidad hacia las políticas de Estado. Porque acá no es que te saco una ventaja o me sacas una ventaja. Bueno, yo no tengo problema. Vos, si sos mano en determinada decisión, en una comisión, y eso te permite salir en un diario, y bueno, son cosas que ocurren y viva tu cara. Ahora, si en definitiva estás conspirando, en este caso con una información que es información clave en los mecanismos de seguridad del Estado, o no entrando dentro de la prohibición, estás conspirando contra el adecuado debates, análisis y discusión de los temas, bueno, algo tiene que pasar. Me parece que tiene que haber por el presidente de turno, ya alguna cosa está pasando, ha habido algunas reuniones, no sé si tendrán el temperamento suficiente para parar rodeo, pero creo que es un tema con los cuales hay que empezar el año que viene, y los presidentes de turno de las distintas cámaras, bueno, sentarse a conversar y ver de qué modo todos podemos contribuir para que esto mejore. Viviano, muchísimas gracias por haber estado aquí. Es un placer, como siempre. Amigas y amigos, hasta aquí Agenda Abierta. Ha sido un gusto. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Chao.